Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de tsunamis, cataclismos y falsa profecía. Tsunamis, cataclismos y falsa profecía. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Buscamos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira, y así no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Muchas gracias, hermana Diana, en esta hermosa noche del Señor. Hermanos, el 26 de diciembre del 2004, un tsunami devastador en el Océano Índico causó víctimas o atribuidos al tsunami de 250,000 de personas. Las olas llegaron a Indonesia, a Tailandia, a Bangladesh, a la India, a Sri Lanka, las Maldivas y incluso a Somalia en África. Desde ese cataclismo hasta acá, ha habido un mayor conocimiento en el mundo de los efectos de un terremoto en el océano y de las placas tectónicas y las causas de los tsunamis. Pero también ese conocimiento ha sido utilizado por un sinnúmero de charlatanes para tratar de intimidar a las personas, tratar de llevar mensajes tergiversados sobre posiblemente una llegada de un tsunami principalmente a Puerto Rico. Y he hablado en las últimas semanas con personas que han recibido correos electrónicos, mensajes en su Facebook, anunciando un cataclismo para Puerto Rico. Alguno hablaba en una forma disparatada hasta de un tsunami de 1,000 pies. En su vida ha visto un tsunami de posiblemente de 50 pies, pero él hablaba de un tsunami de 1,000 pies. Y así sucesivamente, creando un ambiente de histeria y de falsa profecía, porque
crea así una histeria colectiva que se aprovechan los enemigos de la Biblia y del mensaje de salvación para sembrar desasosiego y mentira en el pueblo de Dios y en aquellos que son débiles en la fe. ¿Sabe algo, hermanos? Quiero que usted me escuche muy bien en esta noche. Yo conocí al Señor a los 15 años. Venía de un hogar evangélico, pero no tenía un encuentro con Jesucristo hasta que ocurrió a los 15 años. Exactamente para el 1975. Y vivía en el área de Bayamón. El área de Bayamón era muy propensa a esta payasería de los cataclismos. Y yo me acuerdo como ahora, hermano, para los años 70 en Puerto Rico hubo una falsa profecía parecida, que venía un terremoto. Mire, y yo quiero que usted vea lo cultural de todo esto. En los años 70 lo que se hablaba era de terremoto. Escuche bien, porque quiero que usted se ubique históricamente. Oiga, y había personas en todo Puerto Rico, pero principalmente en el área metropolitana, guardando comida porque venía un terremoto. Y guardaban, ¿verdad? Latas de comida, arroz. Bueno, olvídese, esa era una histeria colectiva religiosa, porque falsos profetas, charlatanes, vividores y buscones hablaban de un terremoto. Pues me imagino que el arroz se llenó de gorgojo, ¿verdad? Porque nunca vimos nada de eso. Y todo lo que guardaron, de nada sirvió. Y así sucesivamente, cuando nada ocurrió, supe de un grupo que se fue a las montañas en una fecha específica, esperando el terremoto y perdieron su tiempo. Y supe de otros, ¿verdad?, que se iban a las costas, esperando el terremoto. Pero quiero que usted vea el aspecto cultural. La palabra era terremoto. Aquí nadie sabía, ni existía la palabra tsunami, vamos. Cuando en el 2004 ocurre esta desgracia en el área de Asia, de momento nos encontramos con falsos profetas en este país que son unos expertos en tsunami. Ni sabían que existía esa palabra. Ya no hablan de terremotos. Ahora es tsunami. Porque esto es un aspecto cultural. Y un tsunami para aquí y un tsunami para allá, y que va a cubrir a Puerto Rico y la mitad de la isla, y un tsunami de 1000 pies. Entonces, la semana pasada hubo algo, creo que fue en el sur, de unos ataúdes de FEMA. Oiga, y 2 o 3 se aprovecharon de eso para llenar de histeria nuevamente y hablar de falsas profecías y de cataclismos sobre Puerto Rico. Escúcheme, hermano, escúcheme los que son fieles oidores y los que por primera vez nos escuchan. Puerto Rico tiembla todos los días, hermano. Todos los días Puerto Rico tiembla. Y en el área sur hay una falla geológica. Si no me equivoco, en el Valle de Lajas hay una falla geológica. El último terremoto en Puerto Rico fue a principios del siglo XX por el área oeste. Y también estuvo acompañado de un maremoto. Sí, porque aquí antes la palabra que se usaba era maremoto, ¿oyó? Hasta que apareció la palabra tsunami. Nadie usaba tsunami. Porque todo son cuestiones culturales. ¿Y qué pasa, hermano? Todos los días tiembla Puerto Rico. Anunciar un terremoto en Puerto Rico no es nada nuevo. Pero anunciar tsunamis de 1000 pies es una charlatanería de proporciones apocalípticas y de buscones y de falsos profetas y charlatanes que hay en este país.
Ahora, ¿por qué leímos a Jonás en esta noche? Y esto es muy importante. Porque Jonás fue un profeta de cataclismo. Y después, ¿verdad?, que estuvo peleando con Dios y pasó toda la historia que ustedes conocen de Jonás, finalmente fue a Nínive. Ahora fue con un mensaje específico. Escuche, mire, con un mensaje específico. ¿Cuál fue? Dentro de 40 días, Dios destruirá a Nínive. Y es interesante porque Reina Valera y las otras traducciones recogen que en la predicación Jonás decía, Nínive será destruida. No vemos en ningún momento, ¿verdad?, que él mencione a Dios. Pero como en ese tiempo los conceptos, ¿verdad?, los conceptos de cataclismo estaban unidos a una divinidad, pues inmediatamente los habitantes de Nínive le creyeron. Y sabemos por qué le creyeron, porque Dios es el que convence los corazones. Pero lo interesante es el periodo de tiempo que estableció Jonás, hermano. 40 días. Dentro de 40 días venía ese cataclismo. Y esa es una de las primeras señales que usted tiene que ver de los payasos en este país que hablan de cataclismos y de fines de mundo y de tsunami y de tsunamis de 1000 pies, que mire que me causan tanta risa porque ninguno da periodos de tiempo. Hablar de un terremoto en Puerto Rico es como decir que una palmera, una cocotera va a dar coco, hermano, porque Puerto Rico tiembla todos los días. Ahora, nosotros retamos a esa gente que se atrevan a poner periodo de tiempo, como Jonás, que era profeta de Dios, ponía periodo de tiempo. Y no solamente ponía periodo de tiempo específico, 40 días, escuche bien, no solamente eso, sino que geográficamente establecía a dónde venía el cataclismo. Decía, sobre la ciudad de Nínive va a venir el cataclismo. Y a nosotros nos gustaría saber si la payasería colectiva en este país pueden establecer días y lugar específico donde va a ocurrir el cataclismo. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Que no van a decir ni tiempo, ni lugar específico. Porque lo que están buscando es establecer una histeria colectiva para crear un río revuelto. Y usted sabe el refrán, ¿verdad? Río revuelto, ganancia de pescadores. Porque habrán 2 o 3 congregaciones o yo no sé qué, que los invitarán a hablar. Ellos vendrán con sus falsas profecías, sus falsos mensajes, sus conceptos equivocados, y algo van a pescar. Y nada va a pasar. Y entonces pondrán algunos a recoger comida, a tener almacenes. Sabrá Dios quién hace sótanos en Puerto Rico para almacenar comida y yo no sé qué. Y nada va a pasar. Cuando Jonás empezó a predicar, mire qué interesante, la convicción del Espíritu de Dios en la vida de los ninivitas fue tan grande que llegó hasta el rey, o sea, llegó hasta el gobierno. El rey oyó del mensaje y de lo que estaba ocurriendo y también entró en el proceso de arrepentimiento. O sea, que estábamos frente a un fenómeno tan increíble de entrega a Dios, desde el más pequeño hasta el más, ¿verdad?, opulente y más importante, que al final no llegó la desgracia. Y se cumplieron los 40 días porque hubo un arrepentimiento colectivo. No arrepentimientos de esquinita de 5 y 10, o yo. No jueguitos de niños. No ayunitos de embuste, pasahambres que hay por ahí.
No, hermano, un verdadero arrepentimiento colectivo y nacional para una amenaza específica en tiempo y geográficamente hablando. Hace poco recibí un familiar en mi casa y me estaba diciendo lo que recibía por Facebook. Yo no tengo Facebook. Del famoso tsunami de 1000 pies, que va a pasar esto, que hay que guardar lo otro. Y yo le decía, ¿dónde tú has visto un tsunami de 1000 pies? ¿Dónde la historia ha registrado un tsunami de 1000 pies, hermano? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar en nuestra ignorancia? Oye, hermano, ¿y cómo podemos ser tan ignorantes? Que hablemos de tsunami, de una palabra que nadie conocía hasta que apareció en el 2004. Que existía ya, ¿verdad? De un tsunami de 1000 pies. ¿Cómo la ignorancia puede ser tan abarcadora? Tan increíble, hermano. Y tengamos a la gente en un terror continuo. Pero un terror, mire, a un grupo de personas específicas. Porque en Puerto Rico si hay un tsunami, que es lo que a nosotros nos debe interesar. Un tsunami en las escuelas públicas que nos quieren enseñar mentira a nuestros hijos. Un tsunami en los conceptos de matrimonio, en los conceptos de familia. Eso es lo que nos tiene que interesar y eso, contra eso que nosotros tenemos que predicar. Pero no, tenemos que buscar la forma de tener ganancias deshonestas con la predicación vacía, charlatana, inmoral de que viene un cataclismo a Puerto Rico. Llevamos decenas de años. Yo tengo 52 años, prácticamente 40 años en el Evangelio. Y en esos 40 años he oído decenas de cataclismos. Todo el tiempo, como dije anteriormente, ubicándonos históricamente, antes era terremoto. Después cuando aparecieron los huracanes, empezaron a anunciar huracanes. Y ahora cuando empezaron, ahora son tsunamis. Gracias a Dios que no ha caído un meteorito. Porque el día que caiga un meteorito gigantesco dirán lluvia de meteoritos sobre Puerto Rico. O cometas. Esa es la ignorancia que nosotros tenemos que combatir. Esa mentira y esa payasería. Todo aquel que se le acerque a usted con un mensaje de esa índole, pregúntele cuándo va a ocurrir. Y si no le dice, es un charlatán, pero usted me puede decir, y si me dice, pues dígale, pues vente conmigo, vamos a esperarlo el día que tú dices, que no va a pasar nada. Porque esas son charlatanerías. Su Dios, dice la Biblia, es su vientre. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tengo una pregunta aquí de la hermana Priscila Rodríguez de Villalba, que habla que Apocalipsis 16:20 dice que las islas desaparecerán. Pues hermana, al final, yo quiero que usted entienda algo. Lo que anuncia Apocalipsis ahí va a ocurrir algún día. Al final de los tiempos, las islas van a desaparecer, incluyendo Puerto Rico. Porque vendrá el fin. Y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Así es eso. Así es eso. Pero eso es al final de los tiempos. Cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra. ¿Oyó? En ningún momento nosotros estamos anunciando, la gente puede estar anunciando que Puerto Rico va a desaparecer. Porque si eso fuera a ocurrir de verdad, ¿por qué no dan el tiempo específico como hacía Jonás? ¿Por qué no dicen, dentro de 40 días Puerto Rico va a desaparecer? Dentro de 40 días va a venir un tsunami. Perdone que me ría, es que me tengo que reír. Un tsunami de 1000 pies. ¿Por qué no anuncian esas cosas? ¿Por qué no establecen fechas específicas? ¿Usted sabe por qué? Mire qué sencillo es esto. Porque son unos mentirosos y unos buscones. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no hay nada que aclarar ahí, ¿oyó? Y estas cosas, ¿verdad?
tienen que estar bien específicas en nuestra vida. Porque si no las tenemos específicas como Dios lo dice, oiga, qué cosa terrible. Por eso, cuando Dios manda al profeta a Nínive, espiritualmente, en cierta medida, Dios destruye, como dice aquí, un saludo al hermano Pepe Curet, que nos está escuchando. Espiritualmente, Dios destruye la vida mala de los ninivitas con el mensaje y los lleva al arrepentimiento. Está bien bueno ese comentario, hermano Pepe. En cierta medida, Dios destruyó la vida espiritual falsa de los ninivitas. Pero si los ninivitas no hubieran escuchado a Jonás, pues mire, había un periodo de tiempo específico. Y eso es así. Lo que pasa es que el plan de Dios, en el plan de Dios, soberano de Dios, ya Dios había decretado que ellos buscaran su presencia. Dios es el que controla todas las cosas. El querer como el hacer. Dios hace el querer como el hacer en nuestras vidas. Vosotros no me elegiste a mí, yo os elegí a vosotros, dice Cristo. Por lo tanto, aquí entra otro aspecto de la predicación del Evangelio, hermano, que una vez lo oía un pastor luterano, y es verdad. El mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. ¿Usted me oyó? Es un mensaje de salvación. Cuando Pablo, cuando Pedro, cuando los apóstoles iban predicando, llevaban un mensaje de salvación. No estaban diciendo, va a caer una bola de fuego sobre Roma porque tiene un emperador corrupto. Ni estaban diciendo, Atenas bajó a Pablo, por lo tanto, aquí va a haber un terremoto que se va a abrir en el medio, Atenas, y se va a llevar el Partenón. Nada de eso, porque el mensaje es un mensaje de salvación, hermano. De salvación. Pero cuando usted lo que usted está haciendo es buscando ganancias en río revuelto y sabiendo que la gente es sensible a estas cosas, pues usted se aprovecha de eso. Cuando el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Pablo fue apedreado en un sitio que lo dejaron como muerto. Fue a Atenas y fue bajado donde nadie gente no le hacía caso. Oiga, gente que llevó a los cristianos a las fieras. El Imperio Romano llevó a los cristianos a las fieras. Pero aquí, que desde Puerto Rico, escuche, ¿cuántos misioneros no han salido desde Puerto Rico? ¿Y cuánto evangelio no se ha predicado aquí? Independientemente, ¿verdad?, de los conceptos que tengamos de esas cosas, tiene que venir un tsunami de 1000 pies. Es que eso tiene que causar risa. Eso tiene que penetrar en nuestra mente y darse uno cuenta que lo que se busca es abusar del sentimiento religioso débil de los creyentes, de la sensibilidad que tenemos a esa payasería que le llaman profecía en Puerto Rico y de profeta. Ese es el problema aquí en Puerto Rico. Pero lamentablemente para ellos hay un grupo de personas que no nos vamos a tragar ese cuento, pero que tampoco nos vamos a quedar callados y los vamos a denunciar, porque eso no se hace. ¿Sabe algo, hermano? Yo les relataba a ustedes, ¿verdad?, que para los años 70 hubo en Puerto Rico una histeria parecida por un terremoto y mucha gente guardando comida y comida enlatada, ¿verdad? Arroz, yo no sé qué, yo no sé si guardaba jamones salados, yo no sé qué más cosas guardaban, ¿verdad? Y que nada pasó, ¿verdad? Nada pasó. Pero hace un tiempito atrás, escuché bien, aquí hubo otro buscón de eso, que estaba anunciando que un terremoto para Puerto Rico. Y tuvo el atrevimiento
Ese sí que fue bravo, ¿yo? Poner una fecha específica. Y cuando no ocurrió nada, porque nada iba a ocurrir, la prensa en Puerto Rico le cayó arriba como apagafuego. Como apagafuego. Y yo fui testigo de ver a esa persona dar unas contestaciones tan burdas y tan atrevidas que eran un bochorno para el Evangelio de Cristo. Y esa persona se atrevió a decir que desde la proclamación de él, la gente dejó de adulterar, la gente dejó de asesinar, la gente dejó de fornicar. Y yo decía en mi casa, ¿en qué Puerto Rico vivía el ciego ese? ¿En qué Puerto Rico vivía? Porque tuvo la desfachatez de no solamente ser un profeta de la desgracia y un falso profeta, sino establecer fechas. ¿Y en qué quedó? En el ridículo. Pero el problema es que la prensa en Puerto Rico no sabe de diferencias. ¿Oyó? ¿Y qué es lo que queda en ridículo? No solamente él, el Evangelio de Cristo es el que queda en ridículo también. El Evangelio de Cristo queda afectado. Y esas son otras cosas que nosotros tenemos que tener claro. Y voy a hablar de la ley de Dios. Yo quiero que usted me escuche lo siguiente. En Puerto Rico nos hemos relajado tanto en relación a la ley de Dios que la tomamos con una liviandez como si fuera a beberse un jugo de piña, un jugo de uva Welch, perdonando, ¿verdad?, el anuncio. ¿Oyó? Y yo quiero que usted entienda, y es muy importante que usted entienda, que cuando usted hace una profecía de esa índole, un anuncio de eso, porque el término profecía, desde el punto de vista bíblico, es mucho más serio que esa payasería, y usted toma el nombre de Dios para eso, usted está tomando el nombre de Dios en vano, ¿oyó? Y está quebrantando la ley de Dios. Toman el nombre de Dios en vano para sus payaserías y sus búsquedas de satisfacciones económicas, y no le importa a Dios y no le importa el cuerpo de Cristo. Y un día van a tener que dar cuenta. Porque si usted me acompaña a Éxodo 20 en esta noche, hermano, en las postrimerías de nuestro programa, yo quiero que me acompañe a Éxodo 20. Dios toma muy en serio eso, ¿oyó? Dice así Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás, dice el versículo 5, ¿verdad? Ahora el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y con la liviandez que en este país se toma el nombre de Dios en vano, y cuando no ocurre nada, lo que hacen es esconderse por lo menos un mes o 2 meses para volver a salir con esa cara de plancha, como dicen en Colombia, con esa cara de lechuga, como decimos en Puerto Rico, después que tomaron el nombre de nuestro Dios, el Dios verdadero, en vano. Y ese es el peso que usted tiene que ver. Y la violencia y el pecado que hay detrás de todo esto. No solamente es payasería, no es solamente es charlatanería, es pecado profundo, tomando el nombre de Dios en vano y viviendo de la desgracia de otros hermanos y la desesperación de otros hermanos. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, Dios sí lo tiene en cuenta, porque Dios no tiene por inocente al que tome su nombre en vano. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Y si usted no tiene en cuenta eso, Dios lo tiene en cuenta. Y se acerca el día, ¿oyó?, que la gente va a tener que rendir cuenta delante del Dios verdadero.
por tomar su nombre en vano, por decir que Dios le dijo cuando Dios no le dijo, como dice Jeremías, por decir que vieron cuando no vieron nada, por decir que sintieron cuando no sintieron nada, porque mienten, buscan a ver a quienes engañan para su beneficio. El Dios que nosotros servimos es el Dios que está revelado en la Escritura. Y el culminador de la revelación de Dios tiene un nombre que se llama Jesucristo, el que venció la muerte. Por eso el autor de Hebreos nos dice, y con eso terminamos en esta noche nuestra presentación, unas palabras muy importantes que siempre tenemos que tener presentes, hermanos, cuando alguien viene con esos cuentos, ¿verdad? El autor de Hebreos nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esta noche te ha hablado el reverendo Carlos Cruz Moya. Me alegro mucho que haya estado con nosotros en esta hermosa noche del Señor, en que el Señor tiene el control de todas las cosas, hermano. En esta noche yo quiero que tú vivas confiado en la soberanía de Dios, que tú no tengas miedo y que confíes en el Señor. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti. Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de tsunamis, cataclismos y falsa profecía. Tsunamis, cataclismos y falsa profecía. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Buscamos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira, y así no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Muchas gracias, hermana Diana, en esta hermosa noche del Señor. Hermanos, el 26 de diciembre del 2004, un tsunami devastador en el Océano Índico causó víctimas o atribuidos al tsunami de 250,000 de personas. Las olas llegaron a Indonesia, a Tailandia, a Bangladesh, a la India, a Sri Lanka, las Maldivas y incluso a Somalia en África. Desde ese cataclismo hasta acá ha habido un mayor conocimiento en el mundo de los efectos de un terremoto en el océano y de las placas tectónicas y las causas de los tsunamis. Pero también ese conocimiento ha sido utilizado
por un sinnúmero de charlatanes para tratar de intimidar a las personas, tratar de llevar mensajes tergiversados sobre posiblemente una llegada de un tsunami principalmente a Puerto Rico. Y he hablado en las últimas semanas con personas que han recibido correos electrónicos, mensajes en su Facebook, anunciusta. Y buscamos Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor.